Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén listos para un viaje emocionante, porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión, intriga y romance, las adictivas series turcas. Sí, lo sé, tal vez ya hayas escuchado sobre ellas o incluso te hayas aventurado a ver alguna. Pero créeme, hay un universo entero por descubrir. Hoy te traigo una selección cuidadosamente elegida de 10 series turcas de 10 episodios que te van a dejar completamente enganchado, sin poder apartar la mirada de la pantalla. Prometo que después de ver este vídeo, tu lista de series pendientes va a crecer exponencialmente. Prepara tu maratón de fin de semana. Vamos a explorar historias de amor prohibido que desafían convenciones sociales, intrigas familiares dignas de las mejores tragedias griegas, dramas históricos que nos transportarán a épocas gloriosas y hasta un poco de misterio que nos mantendrá en vilo, hasta el último segundo. Todo esto, por supuesto, aderezado con el encanto y la pasión característicos de las producciones turcas, esa intensidad emocional que las hace tan únicas y adictivas. Prepárense para enamorarse perdidamente de los personajes, sufrir con sus desventuras como si fueran las nuestras y celebrar sus victorias con la misma alegría que si fueran propias. Alerta de pañuelos a mano. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta lista, quiero pedirte un favor muy especial. Si te gusta el contenido que estoy creando, si disfrutas de mis recomendaciones y si quieres seguir descubriendo conmigo más series increíbles, no olvides suscribirte a mi canal. Es la mejor forma de apoyarme y de asegurarte de que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos. Además, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba contenido nuevo. Así, estarás siempre al día de las últimas novedades del mundo de las series y el cine, con análisis profundos, listas temáticas y, por supuesto, muchas recomendaciones de series turcas. Ahora sí, vamos a empezar. Que suenen los tambores. La primera joya que quiero compartir contigo se llama Al Redmen o El Profesor en español. Aunque tiene más de 10 episodios en total, los primeros 10 son una miniserie en sí misma y te engancharán por completo. Imagínate un profesor, Akif, que toma como rehenes a sus alumnos en una escuela secundaria. Suena a locura, ¿verdad? Pues lo es, pero con una razón muy profunda. Akif no es un profesor cualquiera, y sus métodos son, digamos, poco convencionales, rayando en lo extremo. A través de este secuestro, busca enseñarles una lección vital sobre la vida, la justicia y las consecuencias de sus actos. Pero no esperen una clase magistral aburrida. Aquí, la adrenalina corre a raudales mientras Akif expone las hipocresías y secretos de sus alumnos, obligándolos a enfrentarse a sus propios demonios. Es un thriller psicológico con mucho drama, suspense y reflexiones sobre la sociedad. Te aseguro que no podrás predecir qué pasará en el siguiente episodio. Cada revelación es una bomba, cada personaje tiene algo que ocultar. Y lo mejor de todo es que el profesor plantea preguntas importantes sobre el sistema educativo y el papel de los jóvenes en la sociedad. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para transmitir un mensaje? ¿Justifica el fin los medios? Prepárense para debatir y cuestionar todo lo que creen saber. La segunda serie que te recomiendo es Fi. Esta serie es un torbellino de emociones, intrigas y relaciones complejas que te dejará sin aliento. Gira en torno a Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario con un carisma arrollador, que se obsesiona con una joven bailarina, Duru. Can no es un hombre cualquiera, es inteligente, manipulador y está acostumbrado a conseguir lo que quiere. A medida que Can se entromete en la vida de Duru, utilizando su poder e influencia para acercarse a ella, desentierra secretos oscuros y desencadena una serie de eventos que afectarán a todos los que le rodean, destrozando vidas y sueños en el proceso. Fi es una serie visualmente impresionante, con una fotografía impecable que realza la belleza de Estambul y la expresividad de los actores. La banda sonora es increíble, con melodías envolventes que te sumergen aún más en la atmósfera de la serie. Y las actuaciones son impecables, especialmente las de Serine y Sarkaya como Duru y Mehmet Günsur como Can Mañay, quienes transmiten a la perfección la complejidad de sus personajes. La historia es provocadora y te hará cuestionar los límites del amor, la obsesión, el poder y la ambición. Además, los primeros 10 episodios te dejarán con ganas de mucho más, deseando saber cómo se resolverán los conflictos y si los personajes encontrarán la redención. Fi es una serie audaz y diferente que no te dejará indiferente. En tercer lugar, tenemos Sasiyet o Persona en español.
Esta serie es un verdadero thriller psicológico que te mantendrá al borde de tu asiento, mordiéndote las uñas de la tensión. Aga Bellolu, un hombre mayor diagnosticado con Alzheimer, decide aprovechar su enfermedad para cometer un asesinato que ha planeado durante años. Aga no es un asesino despiadado por naturaleza, sino un hombre atormentado por el pasado que busca hacer justicia por sus propios medios, antes de que la memoria lo abandone por completo. A medida que Aga pierde la memoria y los recuerdos se desvanecen, el detective Nebra Elmas, una mujer joven y ambiciosa que lucha contra la discriminación en un mundo dominado por hombres, investiga el caso, siguiendo un rastro de pistas que la llevan a descubrir una red de corrupción y secretos oscuros que involucran a poderosas figuras de la sociedad. Sasillet es una serie inteligente, bien escrita y con actuaciones brillantes, especialmente la de Aluk Bilginer como Aga Bellolu, quien ganó un premio Emmy por su interpretación. La historia te atrapa desde el primer momento y te hace reflexionar sobre la justicia, la venganza, la moralidad y la fragilidad de la memoria. ¿Es justificable cometer un crimen si se tiene Alzheimer? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para hacer justicia? Sasillet es una serie que te hará pensar y debatir mucho después de haberla terminado. La siguiente serie es Deep, un drama psicológico con elementos de thriller que te sumergirá en un mundo de oscuridad y desesperación. Sair, un psiquiatra brillante pero atormentado que trabaja como negociador para prevenir suicidios, se encuentra con una joven misteriosa llamada Bilge, que tiene un pasado oscuro y una conexión con una organización secreta. A medida que Sair intenta ayudar a Bilge a superar sus traumas y encontrar una razón para vivir, se ve envuelto en una conspiración peligrosa que pone en riesgo su vida y su cordura. Deep es una serie intensa, con una atmósfera oscura y opresiva que te hará sentir la angustia y la desesperación de los personajes. La historia te mantiene en vilo y te hace cuestionar la realidad de los personajes, jugando con tu percepción y manteniéndote en la incertidumbre constante. Los primeros 10 episodios son solo el comienzo de un viaje alucinante que te dejará sin aliento. Deep es una serie que te hará reflexionar sobre la salud mental, la empatía y la capacidad humana para superar los traumas. Ahora, vamos con una serie un poco más ligera, pero igual de adictiva, Mutese MYZYL, Cosem. Si te gustan las series históricas, esta te encantará. Se centra en la vida de Cosem Sultan, una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano, una figura histórica real que desafió las convenciones sociales y dejó una huella imborrable en la historia de Turquía. A través de intrigas palaciegas, luchas por el poder, romances prohibidos y alianzas estratégicas. Mutese MYZYL, Cosem te transporta a una época fascinante de la historia turca, llena de esplendor y ambición. La serie es visualmente espectacular, con vestuarios increíbles, joyas deslumbrantes y escenarios impresionantes que recrean a la perfección la magnificencia del palacio de Topkapi. Los primeros 10 episodios te introducen en este mundo de intrigas y te presentan a los personajes principales, sentando las bases para una historia épica de amor, poder y traición. Mutese MYZYL, Cosem, es una serie que te enganchará desde el primer momento y te hará querer saber más sobre la historia del Imperio Otomano. En sexto lugar, tenemos Sozo, la promesa. Esta es una serie de acción y drama militar que te mantendrá pegado a la pantalla, al borde del asiento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Un equipo de fuerzas especiales turcas, liderado por el valiente Yavuz Karasu, lucha contra el terrorismo en situaciones extremas, arriesgando sus vidas para proteger a su país y a sus seres queridos. Soz es una serie llena de adrenalina, con escenas de acción impresionantes, efectos especiales espectaculares y una historia emocionante que te hará sentir el patriotismo y el heroísmo de los soldados. Los personajes son valientes, leales y están dispuestos a sacrificarlo todo por sus compañeros, y te harán sentir orgullo por su país. Si te gustan las series de acción con un toque de drama, esta es para ti. Los primeros 10 episodios te engancharán con la intensidad de las misiones, la camaradería entre los soldados y las historias personales de cada uno de ellos. Soz es una serie que te hará reflexionar sobre el sacrificio, el valor y la importancia de defender tus ideales. La séptima serie que te recomiendo es Ufak Tefek Cinayetler o Pequeños Asesinatos en español. Esta es una serie de drama y misterio que te mantendrá adivinando hasta el final, tratando de descubrir quién es el culpable y cuáles son sus motivaciones. 4 amigas de la infancia, Oya, Merve, Arzu y Pelín, se reencuentran años después en una fiesta, donde los viejos rencores resurgen y las rivalidades se intensifican. A medida que los secretos del pasado salen a la luz,
Se desencadena una serie de eventos que culminan en un asesinato. Ufakte Fekzinayetler es una serie llena de suspense, secretos, mentiras, traiciones y giros inesperados que te mantendrán en vilo hasta el último episodio. Los personajes son complejos y tienen motivaciones ocultas, y cada uno de ellos es sospechoso. Si te gustan las series con un toque de misterio, drama y comedia negra, esta es perfecta para ti. Los primeros 10 episodios te presentan a las amigas y te dan pistas sobre el asesinato que está por venir, sembrando la duda y la intriga en tu mente. Ufakte Fekzinayetler es una serie que te hará cuestionar la amistad, la lealtad y la capacidad humana para la maldad. Ahora, vamos con una serie que te tocará el corazón y te hará llorar a mares, ano o madre en español. Esta es una serie de drama que cuenta la historia de Zeynep, una joven profesora sustituta que decide secuestrar a una niña pequeña, Melek, que está siendo maltratada por su madre y su padrastro. Zeynep se convierte en la madre que Melek nunca tuvo y juntas huyen para empezar una nueva vida, enfrentando numerosos obstáculos y desafíos en el camino. An es una serie emotiva, con actuaciones conmovedoras y una historia que te hará reflexionar sobre el amor, la familia, el sacrificio y la importancia de proteger a los niños. Los primeros 10 episodios te muestran el vínculo especial que se crea entre Zeynep y Melek, un lazo de amor incondicional que te tocará la fibra sensible. Prepárate para llorar a mares, pero también para sentir esperanza y admiración por la valentía y la determinación de Zeynep. An es una serie que te recordará el poder del amor maternal y la importancia de luchar por los que más lo necesitan. En noveno lugar, tenemos Ask 101. Esta serie original de Netflix sigue a un grupo de adolescentes rebeldes, Eda, Osman, Sinan y Kerem, que intentan que sus dos profesores favoritos, Burku y Kemal, se enamoren para evitar ser expulsados de la escuela. A medida que los adolescentes intentan unir a los profesores, aprenden valiosas lecciones sobre el amor, la amistad, la identidad y el futuro. Ask 101 es una serie juvenil, con un toque de comedia, mucho romance y un mensaje positivo sobre la importancia de la educación y la autoaceptación. Los personajes son entrañables y te harán recordar tus propios años de instituto, con sus alegrías, sus dramas y sus primeras experiencias amorosas. Si te gustan las series adolescentes con un mensaje inspirador, esta es una excelente opción. Los primeros 10 episodios te presentan a los personajes y te muestran sus intentos de unir a los profesores, creando situaciones divertidas y románticas que te harán sonreír y suspirar. Ask 101 es una serie que te recordará la importancia de creer en ti mismo y de luchar por tus sueños. Y por último, pero no menos importante, tenemos Ethos o Bir Bakadren turco, también de Netflix. Esta serie ofrece una mirada profunda y compleja a la sociedad turca moderna a través de las historias de varios personajes de diferentes orígenes, creencias y clases sociales, que se cruzan y se conectan en Estambul. Merim, una joven mujer de clase trabajadora que usa pañuelo en la cabeza, busca ayuda psicológica para superar sus problemas de ansiedad. Peri, una psiquiatra rica y secular, se convierte en su terapeuta. A través de la relación entre Merim y Peri, la serie explora temas como la identidad, la religión, la política, la clase social, el feminismo y la modernidad en Turquía. Ethos es una serie inteligente, provocadora y que te hará reflexionar sobre la diversidad, la tolerancia y la necesidad de comprender y respetar las diferencias culturales y religiosas. Los personajes son complejos y tienen conflictos internos que los hacen muy humanos, y te invitan a empatizar con sus experiencias y puntos de vista. Si te gustan las series que te hacen pensar y cuestionar tus propias creencias, esta es una opción excelente. Con solo 8 episodios, es una miniserie perfecta para ver en un fin de semana y te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Ethos es una serie que te abrirá los ojos a una realidad diferente y te hará reflexionar sobre la complejidad de la sociedad turca contemporánea. Y ahí lo tienen. 10 series turcas adictivas de 10 episodios que te robarán el aliento y te transportarán a un mundo lleno de pasión, intriga y emoción. Espero que esta lista te haya inspirado a descubrir nuevas historias y a sumergirte en el fascinante mundo de las series turcas, un universo lleno de joyas ocultas que merecen ser descubiertas. Hemos recorrido un camino lleno de intrigas palaciegas, romances prohibidos, dramas familiares desgarradores, thrillers psicológicos que te mantendrán en vilo y hasta historias de amor y amistad que te tocarán el corazón. Desde el profesor que toma rehenes a sus alumnos para enseñarles una lección, hasta la joven profesora que secuestra a una niña maltratada para darle una nueva vida,
Hemos visto personajes complejos, historias emocionantes y escenarios fascinantes que te dejarán sin aliento. Recuerda que estas son solo algunas de las muchas series turcas increíbles que hay por ahí. Así que no dudes en explorar, investigar y descubrir tus propias joyas ocultas. El mundo de las series turcas te está esperando con los brazos abiertos. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Ya has visto alguna de estas series? ¿Cuál te gustó más? ¿Tienes alguna otra recomendación que quieras compartir con la comunidad? Déjame tus comentarios abajo. Me encanta leerte y saber qué piensas. Y antes de despedirme, quiero pedirte un último favor. Si te gustó este vídeo, si encontraste útiles mis recomendaciones y si quieres seguir disfrutando de contenido similar, no olvides darle like a este vídeo. Un simple me gusta significa mucho para mí y me ayuda a llegar a más personas que aman las series tanto como nosotros. Además, comparte este vídeo con tus amigos y familiares que también sean amantes de las series. Ayúdame a difundir la pasión por las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de mis próximos vídeos y estarás siempre al día de las últimas novedades del mundo de las series y el cine. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que te haya gustado y que te haya inspirado a descubrir nuevas series. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! Y recuerda, el mundo de las series turcas te está esperando. Prepárate para un maratón inolvidable. Adiós, series adictos.